Expedia, you're here. But are you here? You go to Hawaii in your head all the time. During meetings, in the car, Hawaii is on the mind. But when you're ready to go, there's Expedia, the one place you go places. Flights, hotels, vacation homes, cars. You can save when you bundle or book as you go and still save. So what are you waiting for? Expedia, the one place you go places. Members only. Savings vary. Lo que te enseñaron sobre la Biblia en la escuela podría estar completamente equivocado. Llevo 20 años excavando esta tierra. Y cada capa revela secretos que nadie esperaba. Cerámica derretida. Temperaturas superiores a 2000 grados. Esto no es leyenda, es evidencia. Murallas que resistieron milenios cayeron en un solo día. Exactamente como está escrito. 10 lugares. 10 advertencias grabadas en piedra. Y necesitas conocer cada uno de ellos. Ciudades que ya dominaron el mundo antiguo hoy son campos de excavación. Templos que recibían miles de peregrinos se volvieron ruinas donde turistas se toman selfies. Y un lugar que la Biblia describe como fértil y próspero se transformó en un desierto tan completo que nada crece ahí desde hace milenios. En este video vas a conocer 10 lugares bíblicos y descubrir qué quedó de ellos. El primer lugar carga 11.000 años de historia, apilados en capas de destrucción y reconstrucción. Jericó, la ciudad más antigua del mundo continuamente habitada. 1000 años antes de las pirámides ya existían murallas ahí. En el año 1400 a.C., cuando Josué y los israelitas llegaron, Jericó no era novata en guerra, era sobreviviente profesional. 20 civilizaciones diferentes ya habían construido y sido destruidas en ese mismo monte. Debajo de las calles que existían en la época de Josué, arqueólogos encontraron una torre de piedra del 8º milenio antes de Cristo, la estructura más antigua jamás descubierta por manos humanas. La ciudad ocupaba 3 hectáreas en la cima de un tel. Casas de ladrillos de barro, calles pavimentadas, cisternas de agua, almacenes de granos. La fuente de Eliseo, que existe hasta hoy, proveía agua fresca para toda la población. Comerciantes traían especias del este, telas del norte, metales del sur. Quien quisiera subir a las montañas de Canaán necesitaba pasar por Jericó y pagar impuestos. Pero lo que hacía a Jericó realmente intimidante eran las murallas. No era solo una pared, era un sistema doble de defensa. Una muralla externa de piedra con 3,5 metros de altura. Detrás de ella, una segunda muralla todavía más alta. Entre las dos, espacio para que soldados patrullaran. La base era tan gruesa que casas se construían dentro de ellas. Rahab, la prostituta que ayudó a los espías israelitas, vivía en una de esas casas. La ventana de ella daba hacia afuera de la ciudad. Hoy, el Tele Sultán es patrimonio de la UNESCO. Caminas por ahí y ves las capas de 11.000 años de civilizaciones apiladas. Ves la antigua torre de piedra. Ves los restos de las murallas. Y piensas que esta ciudad sobrevivió a todo por milenios, hasta que cayó con un grito. Las murallas no fueron derribadas por arietes o escaleras de asedio. Cayeron de forma sobrenatural después de 7 días de marcha silenciosa y un único grito colectivo. Y el detalle arqueológico que nadie esperaba encontrar. Las murallas cayeron hacia afuera, no hacia adentro, como si algo de dentro empujara todo hacia el lado de afuera. El segundo lugar fue quemado del cielo, y hasta hoy arqueólogos encuentran cerámica derretida en el suelo. Durante décadas, estudiosos buscaron Sodoma y Gomorra. La mayoría creía que eran ciudades mitológicas, historias inventadas para asustar niños. Pero en 2013, un equipo encontró algo perturbador cerca del Mar Muerto, un sitio arqueológico llamado Tal el-Hammam. Y cuando comenzaron a excavar, se dieron cuenta de que habían encontrado evidencias de una catástrofe que desafía explicación. La ciudad era próspera.
Quedaba en una llanura fértil, ruta comercial importante, agua abundante. Estiman que tenía entre 8 y 10.000 habitantes, lo que para la época era una metrópoli. Murallas gruesas, palacios, templos. Sodoma no era una aldea pobre, era una potencia regional, pero según la Biblia, el problema no era pobreza, era orgullo. Arrogancia tan grande que Dios decidió intervenir personalmente. Y entonces, según Génesis, fuego y azufre cayeron del cielo. La ciudad fue destruida en un solo día. Lot y su familia huyeron. Cuando su esposa volteó hacia atrás, se volvió estatua de sal. Parece historia de película, pero esto es lo que los arqueólogos encontraron en Tal el-Hammam. Evidencias de una explosión hace 3.700 años. Temperaturas que excedieron los 2.000 grados Celsius, cerámica derretida que se volvió vidrio, ladrillos de barro que literalmente explotaron, y más extraño todavía, capas gruesas de sal. Sal que contaminó el suelo por 600 a 700 años después de la destrucción. Nada crecía ahí. Algunos científicos sugieren que fue un meteoro. Otros hablan de explosión de gas metano subterráneo. El debate continúa, pero el hecho permanece. Algo destruyó aquella ciudad de forma tan violenta que dejó marcas físicas permanentes. Y sucedió exactamente en la región donde la Biblia ubica Sodoma. Hoy Tal el-Hammam es un campo arqueológico. Puedes visitar y ver las capas de destrucción. La cerámica derretida todavía está ahí, congelada en el tiempo. Un testimonio silencioso de un día en que el cielo se incendió. El tercer lugar fue la ciudad más grande de Canaán. Y Josué se aseguró de quemarla completamente mientras todas las otras ciudades fueron apenas conquistadas. Hazor tenía 40.000 habitantes. Jerusalén, en la época de David, siglos después, tenía menos gente que eso. Cuando piensas en Hazor en su apogeo, imagina una metrópoli. La ciudad ocupaba 80 hectáreas en la parte alta y 70 hectáreas más en la ciudad baja. Murallas gruesas de piedra rodeaban todo, palacios con columnas, templos dedicados a Baal y Astarte, talleres de bronce, almacenes llenos de granos. Las calles estaban pavimentadas, fuentes públicas distribuían agua, comerciantes de Siria, Egipto y Chipre negociaban en la plaza central. Hazor controlaba las rutas comerciales del norte. Si querías ir de Egipto a Mesopotamia, pasabas por Hazor y pagabas impuestos. Pero no era solo economía. Hazor era poder militar. El rey de Hazor comandaba una confederación de ciudades. Cuando Josué invadió Canaán, fue el rey de Hazor quien organizó la resistencia. Reunió a todos los otros reyes, juntó los ejércitos, montó campamentos cerca de las aguas de Merom. Era la mayor fuerza militar que los israelitas habían enfrentado. Carros de guerra, caballería, infantería pesada. Josué ganó la batalla. Pero aquí está la diferencia crucial. De todas las ciudades que conquistó, solo Hazor fue quemada completamente. Las otras las dejó intactas para que los israelitas las ocuparan después. Hazor necesitaba ser ejemplo, y lo fue. Yigael Yadin excavó Hazor entre 1955 y 1958, y nuevamente en los años 60. Encontró 21 capas de civilizaciones diferentes construidas una sobre otra. Pero una capa específica llama la atención. Cenizas gruesas, estructuras colapsadas, todo fechado en 1200 a.C. por análisis de carbono 14, exactamente la época de Josué. Y hay más. En 2012, el equipo de Amnon Ben-Tor de la Universidad Hebrea encontró jarras de cerámica llenas de trigo quemado. El grano estaba almacenado, listo para uso. La ciudad cayó rápido. Nadie tuvo tiempo de evacuar los suministros. Hoy Hazor es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005, junto con Megido y Beerseba.
El sitio queda 14 kilómetros al norte del mar de Galilea. Caminas por ahí y ves pedazos de murallas, cimientos de palacios, una escalinata monumental de basalto con 4,5 metros de ancho. Las jarras con trigo carbonizado están en el Museo de Israel en Jerusalén, pero nadie vive ahí. La ciudad más grande de Canaán se volvió polvo. El cuarto lugar fue maldecido por Jesús, y no era una ciudad cualquiera, era donde él vivía, donde hizo más milagros que en cualquier otro lugar. Cafarnaúm quedaba en la orilla norte del mar de Galilea. Ubicación estratégica. La Vía Maris, la carretera comercial que conectaba Egipto con Siria, pasaba justo ahí. Caravanas paraban en la ciudad para descansar, reabastecerse, negociar. Tenía un puesto aduanero romano donde Mateo trabajaba cobrando impuestos. Pescadores salían todas las mañanas al mar y regresaban con redes llenas. El mercado vendía pan, aceite, cerámica, telas. Población estimada en 1.500 personas. Para los estándares de la época, una ciudad de tamaño medio, pero con buenos ingresos. La sinagoga era el corazón de la comunidad, construida con piedras de basalto negro, pilares gruesos sosteniendo el techo. Cada sábado, hombres se reunían ahí para leer la Torá, discutir la ley, orar. Y fue exactamente en esa sinagoga que Jesús comenzó a enseñar. Mateo capítulo 4 llama a Cafarnaúm su propia ciudad. Él no solo visitaba, vivía ahí. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, todos tenían casas en Cafarnaúm. Jesús regresaba ahí después de los viajes, y fue ahí donde sucedieron más milagros que en cualquier otro lugar. Jesús sanó al siervo del centurión sin ni siquiera tocar al enfermo. Sanó a la suegra de Pedro de fiebre. Un paralítico fue bajado por el techo porque la casa estaba tan llena que ya no cabía nadie más. Y Jesús lo sanó frente a todos. Expulsó demonios, calmó tempestades en el mar. La ciudad entera vio estas cosas, pero aquí está el problema. Ver milagros no cambió el corazón de la gente. Trataron a Jesús como entretenimiento. Iban a ver, a oír, pero no se arrepentían. Por eso Jesús hizo algo que ningún profeta había hecho antes. Maldijo la propia ciudad donde vivía. En Mateo 11, él dice que Cafarnaúm descenderá al infierno. Que si Sodoma hubiera visto los milagros que Cafarnaúm vio, todavía estaría en pie. Y la maldición se cumplió. Cafarnaúm fue gradualmente abandonada después del siglo VI. Los frailes franciscanos compraron el terreno en 1894 y comenzaron excavaciones sistemáticas. Virgilio Corbo y Estanislao Lofreda excavaron entre 1968 y 1985. Identificaron la casa de Pedro bajo una iglesia octogonal bizantina del siglo V. La sinagoga de piedra caliza blanca que ves hoy es del siglo IV, pero fue construida sobre los cimientos de basalto negro de la sinagoga del siglo I, donde Jesús enseñó. Hoy Cafarnaúm es administrada por los custodios de Tierra Santa, una ciudad que rechazó al propio Mesías, reducida a ruinas visitadas por peregrinos. El quinto lugar fue profetizado 600 años antes para ser abandonado, y hoy, literalmente, nadie vive ahí. En su apogeo, Ascalón tenía 13.000 habitantes. La ciudad quedaba directo en el mar, con un puerto natural protegido. Barcos de Chipre, Grecia y Egipto atracaban ahí para comerciar. Dentro de las murallas, que tenían 15 metros de altura y 50 de ancho en la base, la vida hervía. Mercados vendían púrpura de Tiro, mármol de Atenas, granos de Egipto. Templos dedicados a Dagón y Baal Zebub quedaban en el centro. Palacios con jardines ocupaban la parte noble. Los filisteos no eran bárbaros. Tenían cultura, arquitectura, metalurgia avanzada. Pero Ascalón tenía un problema. Los profetas de Israel la odiaban.
no porque la ciudad hubiera atacado Jerusalén directamente, sino porque representaba todo lo que Israel no era. Los filisteos adoraban ídolos, practicaban rituales que los israelitas consideraban abominaciones. Profeta tras profeta anunció juicio. Amós, Sofonías, Jeremías, todos hablaron contra Ascalón. Pero fue Zacarías quien dio la profecía más específica: Ascalón será satisfecha. Zacarías capítulo 9, versículo 5. En 604 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia invadió la región. Ascalón intentó resistir. Cerró los portones, reforzó las murallas, almacenó comida. No sirvió de nada. Los babilonios eran máquinas de guerra. Rompieron las murallas, invadieron la ciudad, mataron al rey, deportaron a la población. Ascalón cayó. Pero aquí está el detalle impresionante: la ciudad fue reconstruida después. Griegos ocuparon, romanos ocuparon, bizantinos ocuparon, pero nunca volvió a ser lo que era. Y con el tiempo fue siendo abandonada, hasta que en 1191 Ricardo Corazón de León destruyó lo que quedaba para impedir que los musulmanes usaran el puerto. Después de eso, nadie más reconstruyó. Hoy Ascalón es un parque nacional. Arqueólogos excavaron y encontraron el primer cementerio filisteo jamás descubierto, con 145 osamentas. Encontraron estatuillas, cerámica pintada, joyas de oro, pero nadie vive ahí. La profecía se cumplió al pie de la letra. El sexto lugar sufrió el peor asedio militar de la historia antigua, y los asirios documentaron todo en relieves gigantes. Laquis era la segunda ciudad más importante de Judá, perdiendo solo ante Jerusalén. Quedaba en una colina estratégica controlando el camino entre la costa y las montañas de Judea. Si querías atacar Jerusalén viniendo del oeste, necesitabas pasar por Laquis primero. Por eso el rey Roboam, hijo de Salomón, fortificó pesadamente el lugar. Murallas dobles rodeaban la ciudad. La externa tenía 6 metros de espesor, la interna 4 metros. Torres de vigilancia cubrían todos los ángulos. Un portón monumental con 6 cámaras controlaba la entrada. Adentro, casas de piedra caliza, almacenes, talleres, cisternas para agua. Población estimada en 6.000 personas, pero en 701 a.C., Sennacherib de Asiria invadió Judá. Él ya había conquistado 46 ciudades, deportado 200.000 personas. Ahora quería Laquis, e hizo cuestión de documentar todo, porque Laquis representaba la resistencia judía. Si Laquis caía, Jerusalén quedaría aislada. El asedio fue brutal. Arqueólogos encontraron una rampa de asedio que los asirios construyeron. No era una rampa simple, era una estructura masiva hecha con 3 millones de piedras, cada una pesando en promedio 6 kilos. Los soldados asirios cargaron esas piedras, apilaron una a una, creando una vía de acceso hasta las murallas. Mientras tanto, arqueros lanzaban flechas hacia arriba, impidiendo que los defensores reaccionaran. Torres de asedio móviles eran empujadas rampa arriba. Arietes golpeaban las paredes. Dentro de la ciudad, el caos. Arqueólogos encontraron capas de cenizas de 6 metros de espesor, puntas de flechas asirias clavadas en las paredes, esqueletos de personas que intentaron huir y fueron asesinadas. Una fosa común con más de 1.500 cuerpos arrojados sin ceremonia. Laquis resistió lo que pudo, pero cayó. Sennacherib disfrutó tanto de esta victoria que mandó esculpir relieves gigantes mostrando el asedio. Esos relieves están en el Museo Británico hoy. 27 metros de piedra esculpida, mostrando soldados empujando la rampa, torres de asedio atacando, prisioneros siendo empalados, familias siendo deportadas. Es la documentación visual más detallada de un asedio antiguo que tenemos. Laquis fue reconstruida después, pero nunca recuperó la importancia. Hoy es un Tel,
un monte arqueológico. Subes ahí y ves la rampa todavía preservada. Ves las murallas rotas e imaginas el terror. El séptimo lugar sufrió algo todavía peor que asedio militar: hambre, y llegó al canibalismo. ¿Qué lleva a una madre a cocinar a su propio hijo? Hambre. Hambre tan extrema que la cordura desaparece. Y esto sucedió en Samaria, capital del reino del norte de Israel. Samaria era rica, muy rica. El rey Omri eligió una colina estratégica y construyó la capital desde cero en 880 a.C. No era reforma de ciudad antigua, era proyecto nuevo, planeado. La colina quedaba a 90 metros sobre el valle, dando visión total de la región. Murallas dobles de piedra caliza blanca brillaban al sol. El palacio de Acab, hijo de Omri, tenía paredes decoradas con marfil esculpido. No marfil pintado, marfil real, importado de África. Paneles enteros cubrían las paredes. Por eso la Biblia lo llama Casa de Marfil en 1 Reyes capítulo 22. Dentro de la ciudad, vida de lujo. Cisternas cavadas en la roca garantizaban agua aún en sequía. Almacenes guardaban vino, aceite, trigo. El mercado vendía telas de púrpura de Tiro, especias de Arabia, joyas de Egipto. Población estimada en 30.000 personas. Samaria no era solo capital política, era símbolo de prosperidad. Pero en 725 a.C., el rey Oseas cometió un error fatal. Dejó de pagar tributos a Asiria. A Salmanasar V no le gustó. El ejército asirio marchó hasta Samaria, cercó la ciudad y esperó. 3 años. No atacaron las murallas. Simplemente cortaron el acceso. Nada entraba, nada salía. Y esperaron que la ciudad muriera de hambre. En el primer año comieron las reservas. En el segundo sacrificaron los animales. En el tercero no había más nada. Y fue ahí que sucedió el horror registrado en 2 Reyes, capítulo 6. 2 mujeres hicieron un acuerdo. Cocinaron al hijo de una. Al día siguiente, cuando llegó el turno de cocinar al hijo de la otra, la segunda mujer escondió a la criatura. La historia llegó a los oídos del rey, quien rasgó sus vestiduras en desesperación. En 722 a.C., las murallas finalmente cayeron. Sargón II, que había asumido el trono asirio, entró en la ciudad y deportó 27.290 personas. Excavaciones modernas confirmaron que el antiguo palacio de marfil descrito en la Biblia estaba exactamente en la colina de Samaria. Fragmentos originales de los paneles de marfil fueron encontrados en el sitio y hoy están preservados en museos de Jerusalén. La colina, conocida actualmente como Sebastia, se convirtió en importante sitio arqueológico donde ruinas del palacio, murallas y templos todavía pueden ser visitadas. El 8º lugar es diferente. No murió una vez, murió 26 veces. Y morirá de nuevo en la batalla final del mundo, Megido, o Armagedón en griego. Hay un lugar en Tierra Santa donde 26 batallas ya sucedieron. Y según el libro de Apocalipsis, la última todavía está por venir. Megido queda en una posición que cualquier general soñaría controlar. El Tel, ese monte arqueológico de 20 metros de altura, domina el valle de Jezreel. Desde arriba ves kilómetros de llanura en todas direcciones. La vía Maris, la carretera comercial más importante del mundo antiguo, pasaba justo ahí. Ejércitos de Egipto subiendo para atacar Mesopotamia tenían que pasar por Megido. Ejércitos de Mesopotamia bajando a Egipto, lo mismo. No había desvío. Por eso, 26 civilizaciones diferentes ocuparon el mismo lugar. Cananeos construyeron, egipcios destruyeron y reconstruyeron, israelitas conquistaron, filisteos atacaron, asirios arrasaron, persas ocuparon, griegos tomaron, romanos dominaron. Cada civilización construía sobre las ruinas de la anterior, capa sobre capa, creando ese monte artificial de 20 metros, hecho literalmente de ciudades muertas, apiladas.
Salomón transformó Megido en una fortaleza. Construyó murallas gruesas, establos para 450 caballos, un sistema de agua que descendía 40 metros hasta el nivel freático. El portón de la ciudad tenía 6 cámaras, idéntico a los portones de Hazor y Gezer. Mismo arquitecto, mismo proyecto. Pero ser estratégica tiene precio. En 609 a.C., el faraón Necao, segundo de Egipto, estaba marchando para ayudar a Asiria contra Babilonia. El rey Josías de Judá intentó bloquear el paso en Megido. Error fatal. Necao no estaba interesado en Judá, solo quería pasar. Pero Josías insistió. La batalla duró poco. Una flecha alcanzó a Josías. Murió en el camino de regreso a Jerusalén. El rey más justo de Judá murió intentando defender un paso. Napoleón visitó Megido en 1799 y llamó al lugar campo de batalla perfecto. Sabía reconocer terreno militar cuando lo veía. La llanura de Jezreel alberga ejércitos enteros. Tiene espacio para maniobras, visibilidad total, acceso a agua. Por eso Apocalipsis capítulo 16 ubica la batalla final ahí. Har Megido en hebreo, Armagedón en griego, el lugar donde todos los ejércitos del mundo se reunirán al fin de los tiempos. Megido hoy es Parque Nacional, patrimonio de la UNESCO junto con Hazor y Berseba. Turistas suben el Tel y ven las 26 capas de destrucción. Ven los establos de Salomón. Ven el portón de 6 cámaras y miran la llanura vacía pensando en la profecía que todavía se cumplirá. El 9º lugar es el más sagrado de todos y fue destruido 2 veces, quemado hasta los cimientos y reconstruido con sangre y lágrimas. Jerusalén, la ciudad que Dios eligió para poner su nombre. David la conquistó de los jebuseos alrededor de 1000 a.C. Salomón construyó el templo más caro de la historia antigua ahí. 150.000 hombres trabajaron 7 años. Piedras de 400 toneladas fueron movidas sin máquinas modernas. Cedros del Líbano fueron traídos por cientos de kilómetros. Y cuando todo quedó listo, la gloria de Dios descendió de forma tan intensa que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Pero en 586 a.C., Nabucodonosor quemó todo. El fuego fue tan intenso que transformó la piedra caliza en cal. El oro se derritió y escurrió por las grietas. Los soldados babilonios tuvieron que desmontar las paredes piedra por piedra para recuperar el metal. No quedó piedra sobre piedra. 70 años después, un grupo de exiliados regresó y reconstruyó. Templo menor, más simple pero en pie. 500 años después, Herodes expandió todo en una obra faraónica. El Muro de los Lamentos, que millones tocan hoy, es obra de Herodes, no de Salomón. Pero en 70 después de Cristo, los romanos quemaron todo de nuevo. Esta vez, la destrucción fue todavía más completa. El templo nunca más fue reconstruido. Hasta hoy, 1954 años después, el monte del templo permanece sin templo judío. Jerusalén fue destruida 2 veces, sitiada 23 veces, atacada 52 veces, pero sigue en pie y sigue siendo disputada como ninguna otra ciudad en la tierra. El 10º lugar se volvió un desierto tan completo que parece otro planeta. Y la transformación no fue gradual, fue instantánea. La región alrededor del Mar Muerto, donde quedaban Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Zoar, las ciudades de la llanura. Génesis capítulo 13 describe esta región antes de la destrucción. Lot miró y vio toda la llanura del Jordán, que era bien regada por todas partes, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Era fértil, verde, próspera. Por eso Lot eligió ir para allá cuando se separó de Abraham, pero después de que fuego y azufre cayeron del cielo, la transformación fue absoluta.
Hoy la región del Mar Muerto es el punto más bajo de la superficie terrestre, 430 metros bajo el nivel del mar. La concentración de sal es tan alta que ningún pez sobrevive. Ninguna planta crece en las orillas. El aire es denso, pesado, cargado de minerales. El paisaje parece lunar. Formaciones de sal se levantan como esculturas bizarras. El calor es sofocante. Arqueólogos encontraron evidencias de que la región era densamente poblada en la Edad del Bronce. Ciudades prósperas, agricultura irrigada, comercio activo. Todo desapareció en un único evento catastrófico. Las capas de destrucción muestran temperaturas que excedieron los 2000 grados, sal que contaminó el suelo por siglos. La Biblia dice que Abraham miró de lejos en la mañana siguiente a la destrucción y vio humo subiendo de la tierra como humo de horno. 3700 años después, la región todavía carga las cicatrices. Un jardín como el Edén transformado en un desierto muerto. Testimonio permanente de lo que sucede cuando ciudades enteras desafían al Creador. 10 lugares, algunos todavía en pie, otros reducidos a polvo. Murallas que parecían eternas fueron disueltas por el agua. Ciudades que desafiaron a Dios se volvieron campos de excavación. Y templos construidos para durar milenios fueron quemados hasta los cimientos. Sodoma se quemó, Nínive cayó, Samaria fue deportada. Cada ciudad que ignoró el aviso divino pagó el precio registrado en las Escrituras y confirmado por la arqueología. Pero Jericó fue reconstruida, Jerusalén resurgió de las cenizas, y Cafarnaúm, aún maldecida, todavía recibe peregrinos que quieren ver dónde Jesús enseñó. La historia de estos lugares revela un patrón. Dios avisa, el hombre elige, y las consecuencias quedan grabadas en la tierra para que las generaciones futuras aprendan. Las ruinas enseñan. La cuestión es si estamos dispuestos a escuchar.